Jueces capítulo 16. ¿Lo tiene? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el verso número 21. Léalo conmigo, por favor, verso 21. Y dice la palabra de Dios así: mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Una vez más, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Decimos amén a la palabra del Señor. Por favor, tome su lugar. ¿Cuántos alabamos al Señor? Voy a tratar de ser breve, hermano, pero quiero que preste atención para que una vez más seamos edificados por la palabra de Dios. Entre más atención prestamos, más vamos a entender y más bendición vamos a recibir. Pero preste tal atención, de verdad atención, no que de tanto que se queda prestando atención que se me va por ratos. No, que preste atención y quédese aquí. Amén. Gloria a Dios. Quiero hablar estos minutos bajo el tema Sansón, ¿qué te llevó al fracaso? Pregúntale al que está al lado suyo. Sansón, ¿qué te llevó al fracaso? Gloria a Dios. En la mañana hablábamos también de este personaje y veíamos cómo, decimos en el buen salvadoreño, en el aire se dio vuelta la tortilla. Que en un principio Sansón era conocido como el terror de los filisteos, pero que más tarde, cuando los filisteos lo atrapan, Sansón se convierte en el entretenimiento favorito de los filisteos. Amén. En el entretenimiento favorito de los filisteos. Y a ese tema le titulábamos ¿cuándo dejaste de dar miedo? Ahora lo que vamos a analizar es cómo es posible que a un hombre tan poderoso, tan fuerte, tan lleno de Dios como lo era Sansón, haya tenido que terminar, como lo registra el verso que acabamos de leer, atado por sus enemigos, sin ojos y en una cárcel, desempeñando un papel de criado, trabajando en un molino. ¿Cómo es que aquel hombre que era fuerte, que era temido, que era respetado, un hombre con mucha destreza militar, un hombre capaz de agarrar a un león joven, no un león viejo que ya perdió los colmillos, un león joven, y matarlo sin tener arma en su mano, agarrarle de la quijada y romperle la quijada al punto de matarlo? Se supone que la mayor fuerza de una de estas fieras salvajes está en sus mandíbulas, que cuando agarran a una presa será bien difícil que esta presa se escape, porque la mayor fuerza de estas fieras salvajes está en sus mandíbulas. Por eso es que a león se le conoce como el rey de la selva, porque es uno de los animales más fuertes y más diestros que existen en el mundo. Y en la fuerza que tenía este hombre llamado Sansón era tan brutal que se enfrentaba a león sin tener un palo, una piedra, un cuchillo, una espada, un rifle en la mano. Y el león se le venía encima y él batallaba con el león al punto de encaramarse o subirse él sobre el león y agarrarle con una mano la quijada de arriba y con la otra mano la quijada de abajo, y empezar a hacer fuerza y hacer fuerza y hacer fuerza hasta abrirle la gran boca al león, y después de abrirle la boca, ¡tra!, quebrársela de una vez y matar a aquel animal. Imagínense, porque la gloria de Dios lo acompañaba. Sansón era capaz de hacer estas cosas porque la Biblia dice el Espíritu de Jehová venía sobre de él. Pero ¿cómo es que es posible que un hombre con estas habilidades
que no hay y no han existido en otra persona. ¿Me están escuchando, mis hermanos? ¿Cómo es posible que un hombre con estas habilidades haya tenido que fracasar, haya tenido que caer? Usted me pudiera decir, pastor, pero la Biblia dice que David también mataba leones, pero la Biblia especifica, David tenía palo y tenía piedras para matar leones. Sansón sin tener nada en la mano, dice la Biblia. Y hay una diferencia, porque usted puede enfrentarse con alguien y de un leñazo lo pone quieto. Y hay una diferencia entre el que tiene algo en la mano y el que no tiene nada en la mano. No sé si me logran entender. Entonces, pero ¿cómo es posible que un hombre de esta talla, un cristiano, llamémoslo así, de esta talla tenga que fracasar? Cuando nosotros vemos y escuchamos la noticia de la caída de un predicador, de la caída de un misionero, de la caída de un evangelista, de la caída de un cristiano que dejó de ir a la iglesia y se va para la chupa de vuelta, todos nos hacemos la pregunta, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es que el hermano Balmore fracasó? Si se miraba que era un hombre temeroso, si se miraba que era un hombre forzado. Es que lo que pasa es que después que se casan las personas cambian. Entonces, ¿cómo es posible que el hermano haya fracasado? Cualquiera pudiera ser. De repente el Señor reprenda al diablo, de repente su servidor cayera, que no es ese el propósito, que el Señor reprenda al diablo. Solo le pongo un ejemplo. Y usted diría, pero ¿cómo es posible? Si el hermano nos predicaba en contra de eso, si el hermano nos hablaba de eso, si el hermano atacó el pecado, ¿cómo es posible que a veces él cansado con la garganta hecha pedazos, pero así estaba predicando? ¿Cómo es que llegó a caer? Eso es lo que quiero que analicemos. Los errores que cometió Sansón, para que nosotros no los cometamos y no caigamos también. Porque aquí no es que usted está mejor parado que Sansón. Aquí no es que usted es mejor que Sansón. Aquí la Biblia dice que el que piense, el que piense. Así es de que esto no se trata de que yo sé en quién he creído, yo sé dónde estoy parado, yo sé hasta dónde llegar. A mí no me venga con esos cuentos, porque todo el que me viene a decir yo sé en quién he creído, más tarde lo veo devanarse en el pecado. Todo el que me viene a decir yo sé dónde estoy parado, más tarde lo veo devanarse en el lodo del pecado. Todo el que me viene a decir yo sé hasta dónde llegar, más tarde lo veo con las grandes cadenas del pecado rodeándole el cuello, que ya no se puede soltar del pecado. Porque esto no es que usted sabe hasta dónde, esto no es que usted sabe y tiene control de lo que está pasando. Aquí, si no es la gracia de Dios, si no es la destreza de Dios, si no es la fortaleza de Dios, nosotros no somos competentes para enfrentarnos a nuestro enemigo. Sansón no podía enfrentarse a sus enemigos por su propia fuerza. Siempre que se registra una victoria de Sansón, también se registra y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Cuando el león se le apareció, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Cuando derrotó a los 1000 sirios, 500 a un lado y 500 al otro lado con la quijada de asno, la Biblia dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Cuando deshizo las cuerdas con las que estaba atado y se le convirtieron en cera, en sus manos en cera derretida, la Biblia dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Porque siempre se habla de eso, predicador, porque la Biblia quiere que siempre recuerde que no se trata de usted y de mí, se trata de la gloria de Dios en nosotros. Que no se nos olvide que no se trata de nuestra fuerza, que no se trata de nuestra capacidad, que no se trata de nuestra destreza o de nuestra valentía o de nuestra astucia. Se trata de la gracia de Dios y del poder de Dios y de la fuerza de Dios. Aleluya. Mire, le voy a poner este ejemplo. ¿Qué fuerza va a tener un hombre con pantalones para decirle que no a una dama que le está pretendiendo en la humanidad? ¿Qué fuerza? Seamos honestos. A usted tal vez no lo pone a temblar un corvo bien desenvainado, un machete para los que nos sintonizan, pero sí lo pone a suspirar caliente y a temblar la vieja ajena. Seamos honestos.
A usted tal vez no lo pone a temblar, ni hace que sude bastante, ni que se le baje, ni se le suba la presión el hecho de que alguien le diga: ya vas a ver, te voy a demostrar quién soy yo. Eso a usted no lo preocupa. Pero cuando hay una mujer que le dice: usted me gusta, don Martín, eso sí lo pone a temblar a usted. Eso sí lo... ¿Sí o no, varones? Sí. Y a usted, pastor, a todos. Eso sí nos pone nerviosos, rapidito. ¿Y por qué nos pone nervioso eso? Porque conocemos dos cosas. Número uno, la picardía de esta carne. Y número dos, conocemos que con ese que está allá arriba no se juega. Entonces, ante eso nosotros temblamos, porque esta carne quiere actuar, pero el corazón se reprime, y el Espíritu nos dice: el día que le falles a Dios, Dios se aparta de ti. Dios se aleja de ti, ¿sí o no? Dios se aparta de ti. Entonces, cuando usted y yo le hemos dicho que no al pecado, cuando usted y yo hemos ignorado la oferta, la propuesta, no es por nuestra fuerza, es por la gracia de Dios que está en nosotros. Por eso es que cuando la mujer le dice a usted: usted me gusta, don fulanito, ay, don Abel, yo a usted lo miro tan chiquito, así como es usted de chiquito, yo pienso que usted ha de ser un ángel. Ay, don fulanito, usted es hermoso. Cuando hay personas que nos hablan de esa manera, nosotros rápida o prontamente viene el Espíritu de Dios y produce temor en nuestro corazón, y nosotros empezamos a atar todo demonio en nuestra mente. Que el Señor reprenda al diablo. Yo soy un siervo de Dios, yo soy un hombre casado, yo tengo que respetar a Dios, yo soy un predicador, yo soy un siervo de Jesucristo, y por más que no busque el diablo de una y de otra manera, siempre cuando vivimos conectados con Dios, Dios nos saca en victoria. No nos ha dejado fracasar. Pero ¿cómo es que hay muchas personas que fracasan entonces? ¿Cómo es que hay muchos hombres que sucumben ante el pecado? ¿Cómo es que hay muchos cristianos que tropezaron en la tentación, que tropezaron en la propuesta, que tropezaron entre las palabras dulces o acarameladas de una persona y fracasa? Y de repente aquel que veíamos como un ungido, ahora es un fracasado en el evangelio. Aquella que veíamos como una ungida, ahora es una fracasada en el evangelio. Aquel que teníamos en alta estima, ahora es un fracasado en el evangelio. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué es que fracasa Sansón siendo un hombre temido, siendo un hombre respetado, siendo un hombre fuerte? ¿Cuál fue lo que marcó el camino para su desgracia? ¿Cuáles fueron los pasos que Sansón dio para ir rumbo a su desgracia? Primer paso lo encontramos en el verso número 1 del capítulo 14. Sansón, ¿por qué fracasaste? ¿O qué te llevó al fracaso? Verso 1 del capítulo 14 al verso 3. ¿Lo tiene? Léalo conmigo. Descendió Sansón a Timnat, y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Verso número 3. Y su padre y su madre le dijeron: ¿no hay mujeres entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayáis tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella es la que me gusta, me agrada. Mire para acá. Antes de esto, todo era una maravilla con Sansón. Era un hombre fornido a decir no. Era un hombre extremadamente fuerte. Era un hombre, hermano, sin miedo a nada. Él era el miedo para los demás, pero él era un hombre sin miedo a nada. ¿Dónde empezó su fracaso? Número 1, el fracaso de Sansón empezó cuando no quiso prestar atención
al consejo. Él llega diciéndole a su papá y a su mamá, y hasta ahí no hay nada malo. Me gusta una muchacha, hasta ahí no hay nada malo, porque él tenía confianza con sus padres. He visto una de las hijas de los filisteos, hermosa, papá. He visto una muchacha que me ha llamado la atención, es pelo largo, cabello largo, es así. Y Sansón le empezó a describir: esta joven es la que a mí me agrada, esta joven es la que a mí me gusta. Hasta ahí no había nada de malo. El error de Sansón es que no escuchó el consejo de sus padres, de sus mentores, de sus guías, porque viene su padre y su madre. A una le dicen: muchacho, pero que no hay mujeres o no hay jóvenes entre las hijas, entre los hermanos de la iglesia, que no hay mujeres entre el mismo pueblo para que tú vayas y tomes mujer de estos filisteos incircuncisos. Los padres le estaban diciendo, en otras palabras: hijo, si mujer quiere, búscate a una cristiana. Te voy a parafrasear, lejena. Búscate a una evangélica, búscate a una de las que viene a la iglesia. Tantas doncellas hermosas que hay en la iglesia, tantas muchachas o madres solteras que hay en la iglesia. Hijo, si quieres una relación con alguien, busca una relación con alguien que tenga lo mismo que tú tienes en el corazón: respeto a Dios, que tema a Dios, que viva para Dios, que se guarde para Dios, que tenga a Jehová Dios de los ejércitos como su Dios, porque Él es tu Dios también. Pero dice la Biblia que a Sansón no le importó lo que sus padres le decían, y Sansón termina diciendo: a mí la que me gusta es aquella, así es de que aquella es la que me vais a tomar por mujer. Esta fue el primer paso que dio Sansón, no para ascender, sino para descender e inclinarse y encaminarse a su desgracia. Cuando usted como creyente empieza a ignorar el consejo de Dios, empieza a ignorar lo que Dios quiere hacer con usted, usted lo que está haciendo es empezando el guión, empezando la ruta que lo va a llevar a la desgracia. Porque aquí usted no me va a dejar mentir, aquí el que lo conoce todo es Dios. Él conoce tu pasado, Él conoce tu presente y Él conoce tu futuro. Y si Él sabe que en el futuro vas a fracasar, Él te lo va a advertir ahora y te va a decir: no camines por ese camino, no tomes esa decisión, no vayas donde quieras ir. Allá de usted, como dije en el inicio, allá de usted se obedece la voz de Dios, allá de usted se obedece el consejo. Pero Dios bendiga a aquellos que cuando reciben el consejo de parte de Dios, eso lo guardan en el corazón, y el que guarda el consejo, ese va a llegar a viejo, ese va a llegar a viejo. El que guarda el consejo, el que guarda el consejo, no tropezará, no fracasará, no se lamentará, sino que va a prosperar. Sansón, si pudiéramos ver a Sansón ciego cuando lo traen los filisteos al templo de Dagón, y él dice al joven que lo anda guiando de la mano: llévame a las columnas donde descansa el templo, llévame ahí, por favor. Y toda la gente, se supone que el templo era de 2 pisos, y dicen que en el piso de arriba habían más de 3,000 hombres y mujeres. Imagínense el tamaño de ese templo, hermano. En el piso de arriba nada más habían más de 3,000 hombres y mujeres. Entonces, y dice Sansón: llévame a las columnas donde descansa el templo, por favor, para reposar sobre de ellas. Si pudiéramos preguntarle a Sansón en ese momento, en la condición en la que estaba, posiblemente despojado de sus ropas, todo maltratado, todo desnutrido, porque no había sido bien alimentado, bien comido, con los ojos sacados, ciego. No es que le cegaron los ojos, se los arrancaron, se los sacaron. Si lo pudiéramos ver en esa condición, qué lástima no nos daría a nosotros Sansón, hermano. ¿Me están oyendo? Qué lástima si lo hubiéramos conocido antes, como un hombre fuerte, apuesto, hermoso, con su cabellera larga, fuerte, fortachón. Al verlo después de su fracaso, sin ojos, todo calavérico, como el que está aquí enfrente, todo calavérico.
Rápido se despertó aquel, mire. Todo calavérico, mal vestido, mal comido. Entonces todos nos hubiéramos llevado la mano al pecho y hubiéramos dicho: Virgen Santísima, Padre eterno, ¿cómo está el hermano Balmores después que se casó? Ay, no, si ya solo es espíritu. Ay, no, Padre eterno. Todos nos hubiéramos conmiserado de Sansón al ver la condición en la que estaba, ¿sí o no? Todos nos hubiéramos conmiserado, pero nos hubiéramos acercado a él y le hubiéramos preguntado: hermano Abelito, hermano Sansón, hermano, ¿y por qué que usted fracasó, hermano? ¿Qué lo llevó a su desgracia, hermano? Yo, cuando he andado evangelizando o he andado predicando en otros lugares, en otras ciudades, pueblos o hasta en otros países, por lo menos en ese viaje que hice a Estados Unidos, estuvimos en un evento en Richmond, California, en Richmond, Virginia, y se hizo un evento afuera. Me dio tanto dolor al ver tantos hombres hispanos, centroamericanos, muchos de ellos de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua, pero de México, pero bien bolos en Estados Unidos. Bolo como ir al parque de San Miguel y hallar el montón de bolos. Todos ahí, hermano. Me dio tanto dolor, y me dio más dolor cuando me doy cuenta que dentro de ellos andaban dos que habían sido pastores, bien, pero bien perdidos, bien botados. Y yo dije: Dios mío, no te lo voy a negar, yo tuve que llorar, porque yo dije: ¿cómo es posible que esta gente conocedora, que se supone que un pastor lee un poquito la Biblia más que un miembro, posiblemente aparte tiempo de oración, tiene un poquito más de comunión con Dios, y cómo es posible que esta gente llegue a fracasar? Esta gente que en un tiempo fue luz para otro, esta gente que en un tiempo fue un ejemplo para otro, ¿cómo es posible que esta gente llegue a fracasar? Entonces, eso es lo que quiero que analicemos. Si pudiéramos ver a Sansón fracasado, le preguntáramos: hermano Sansón, pero ¿cómo es que usted fracasó, hermano? ¿Qué fue lo que pasó, hermano? ¿Por qué usted permitió que toda esta desgracia viniera para usted? La primera respuesta que nos diera Sansón fue: es que no presté atención al consejo que me dieron. ¿Sabe cuál es el problema del hombre cuando el hombre ya tiene un poquito de bendición espiritual? Es que el hombre piensa que es mayor que cualquier otro, no acepta consejos de nadie, porque como él ya habla lengua, porque como él ya danza, porque como él ya profetiza, él se siente que está 3 grados más arriba que los demás. Y cuando ya está 3 grados arriba que los demás, él siente que todos lo tienen que oír a él y obedecerle a él, pero él piensa que él no puede oír a nadie. No. Aquí, hermano, nosotros debemos de caminar con los piecitos en la tierra. Pueda que el que está al lado tuyo sea menor o mayor que usted, pero usted no sabe a quién va a usar Dios para traer un buen consejo a usted. Acepte el consejo cuando el consejo viene de parte de Dios. Si es que es un anciano, o es un joven, o es un niño, pero usted no mire la persona, usted mire el propósito de Dios, el deseo de Dios. Porque si hay algo que Dios no quiere, es verte fracasado, es verte en la miseria. Si hay algo que Dios no quiere, es verte tirado en la lona. Que yo sea pastor, que yo sea evangelista, que yo sea líder, no quiere decir que soy mayor que nadie. Usted me puede traer un consejo, y el consejo de Dios no llega tarde. Denle un aplauso a Dios. Hermano Sansón, ¿qué lo llevó a la desgracia, hermano Sansón? No presté atención al consejo. ¿Y quién mejor para darle un consejo a Sansón sino sus padres? Amén. ¿Quién mejor? Que lo habían criado con tanta delicadeza. Más adelante le voy a explicar por qué lo criaron con tanta delicadeza. Que lo habían criado con tanto amor. Pues era el primero. No podía salir embarazada su mamá. Manoa ya era un anciano, su padre. Cuando el ángel se les aparece y les dice que va a quedar embarazada la mamá de Sansón.
Prácticamente Sansón era un milagro de Dios. Por eso es que sus padres lo criaron con tanto amor, con tanta delicadeza. Pero ahora que él ya es un hombre, que ya tiene bigote y 3 pelos bajo el sobaco, que ya siente que puede decidir él dice: aquella católica es la que me gusta, aquel que va a la mormón es que me gusta. A mí estos bichos de la iglesia todos son feos. Sansón empezó a decidir él. Amén. Dígale al que está suyo: te están hablando, Sansón. Empezó a decidir él. Y como la costumbre para aquel entonces es que cuando un joven quería emparentar con una doncella, eran sus padres los que iban a solicitar a los padres de esta doncella el aval para que aquellos jóvenes pudiesen contraer un matrimonio. Por eso es que Sansón, no, si de Sansón hubiera sido, él agarra, se le echa el lomo y se va. Pero como sabía cómo se tenían que hacer las cosas, va y le dice a sus padres: he visto entre las hijas de los filisteos una doncella, una joven que me gusta. Y viene su mamá, me la imagino pelando las verduritas para hacer la cena. Y cuando escucha a su mamá eso que su hijo ha llegado a decir, puedo imaginarme a su madre dejar las verduras ahí en el lavadero y decir, con el delantal en la mano, secándose la anciana: hijo, ¿qué está diciendo, hijo? Y se levanta el papá, que estaba tomándose una taza de café. Estoy parafraseándote la escena, eso no lo vaya a buscar en la Biblia. Se levanta el papá, que estaba sentado en la mesa del comedor tomándose una taza de café, y deja la taza de café por un lado y se acerca a su esposa y le pregunta también el papá: ¿qué dices, muchacho? ¿Qué dices, Sansoncito? Y Sansón, todo arrogante, dice: que allá he visto una joven en tal lugar de este y de este modo, y quiero que vayáis y me la toméis por mujer. Y viene la madre y el padre y se quedan viendo y le dicen: Sansón, pero que no hay más mujeres entre los hijos de tu pueblo. Sansón, que no hay más mujeres aquí. ¿Por qué no vas tú y agarras a una de las que están aquí por mujer? ¿Para qué vas a ir a involucrarte con estos filisteos incircuncisos? Un hijo obediente hubiera dicho: es que no me conviene cuando no. Es que si él no es cristiano, no me conviene. Si ella no es cristiana, ella no me conviene. Si él no es evangélico, no me conviene. Si hubiera sido un hijo obediente, Sansón hubiera entendido. Pero como ya creía que él era el que dominaba, ya creía que él era el que gobernaba, dijo: aquella es la que a mí me gusta y esa es la que yo quiero. ¿Cuál es el primer paso que Sansón da para su desgracia? El paso, ¿me están escuchando, verdad? El paso de no querer aceptar los consejos. Si usted ignora el consejo, usted va a fracasar. Si usted ignora el consejo, usted va a llorar. Usted va a llorar más. Yo no sé si alguien va a salir chillando después de este culto. Ya le vi la cara. Más si el consejo viene de parte de Dios, usted va a chillar. Si usted no lo acepta, va a chillar, va a fracasar. ¿A cuántos de los que estamos aquí ya no nos habló el Señor? Ya no nos aconsejó el Señor. Hermanas que están chateando con hombres casados, hermanas que están chateando con personas comprometidas, hombres que están chateando con mujeres casadas, con mujeres comprometidas, o hombres casados que están chateando con jóvenes solteras. Todo eso es un relajo. ¿Cuántas veces no nos ha hablado Dios por la palabra y nos ha aconsejado y nos ha aconsejado y nos ha aconsejado de tal manera que no ha habido necesidad que se acerque tu pastor a decirte: hermano, eso no es correcto, hermana, deje de hacer eso, sino que usted sale diciendo después de cada culto: verdaderamente Dios me habló, verdaderamente el Señor todavía habla. Y si en que el pastor supiera lo que yo estaba haciendo, el Señor me lo declaró, entienda que no fue el pastor, entienda que Dios a través del pastor aconsejándote a tiempo para no fracasar. Entiéndate que no es el hombre, que no es la mujer,
ver. El camino a la desgracia es el apartar el oído del consejo. Preste atención. Preste atención. Aunque eso vaya en contra de tu carne, aunque eso vaya en contra de tu voluntad, preste atención al consejo. Porque si no, con todo el dolor de mi alma te lo digo, pero con mucha propiedad, vas a fracasar. Sansoncito, Sansoncita, Sonsoncita, vas a fracasar. Preste atención al consejo. Ahora, si usted dice, no, es que mi papá y mi mamá no tienen luz para darme un consejo, entonces busque la luz de Dios. Señor, ¿qué dice usted? Señor, soy su hijo. En el caso de un caballero, en el caso de una dama, soy su hija. ¿Qué dice usted, Señor? Señor, ¿está bien que yo esté chateando con el hermano Adrián sin que sepa la hermana Karina? ¿Qué dice usted, Señor? ¿Estará de acuerdo usted, Señor, que yo le acepte este regalo al hermano Billy sin que se dé cuenta su esposa, Señor? ¿Qué dice usted, Señor? Pero el que menos le preguntamos es a Dios. Le preguntamos a otro pícaro igual que nosotros. Mira, y vos qué decís. Fíjate que me está dando chance la fulana. Mira, le preguntamos a otro perverso igual que nosotros. Mira, y vos qué decís. Fíjate que el fulano me está diciendo. Y no sabe la mujer. No le han dicho. No sabe Karina. No sabe. Ella le dijo que va a venir a trabajar, pero ya le pidió permiso al hermano Juan que ese día le dé libre y que no diga nada. Porque ese día va a ir a Cuco con qué sé yo, con Azucena o con Patti, con cualquier otra. Entonces viene usted y dice, hombre, yo no sabía que esto era malo, yo no sabía que esto era pecado, porque usted no le pidió consejo al que le podía decir la verdad. Usted le pidió consejo a otro perverso, ciego, que estaba en la misma condición suya. Usted tiene que ser sabio. Si usted quiere dejar el alcohol, ¿cómo le va a ir a pedir un consejo al cantinero? ¿Aló? ¿Quiere dejar el cigarro? ¿Cómo le va a ir a pedir un consejo a otro fumador? ¿Quiere dejar la mujer comprometida? ¿Cómo le va a ir a pedir un consejo a otro adúltero? Vaya aquel que no tiene errores. Vaya aquel que no tiene faltas. Vaya aquel que no tiene nada. ¿Por qué lo señalen o por qué lo acusen? Porque Él es perfecto en todo lo que hace. Corra a Dios. Corra a Dios. Vaya a pedirle a Él un consejo y usted va a ver que no fracasará. Porque Él es sabio. Él sabe. Él conoce lo mejor para nosotros.